Bien, fin de la cadena del presidente Javier Milei, ratificando un poco lo que veníamos mencionando con Cecilia, con Nico, con Diego, con Pablo. Habló dos veces, dijo, y se refirió al esfuerzo heroico de los argentinos, ¿no? Me parece que es un mensaje para ratificar el rumbo y para seguir buscando confianza en la gente. Es decir, es por acá, ¿no? El mensaje es esto, tengan confianza, aguanten, ¿no? Le faltó usar la palabra aguante, pero dijo, ¿no? Paciencia. Dos veces habló del esfuerzo heroico de los argentinos. Sí, y empezó diciendo que más de la mitad del camino ya está recorrido, ¿no? Como dando a entender que pronto se van a empezar a ver los frutos de este plan que todo el tiempo marcó como algo heroico, patriótico, único en la historia, esta cuestión de haber frenado la hiperinflación, según él, y además haber fortalecido el Banco Central y haber llegado sobre todo a superávit, ¿no? Sí, sí. Ya lo sumamos a Lucas Romero y ya te escucho, Ceci. Hola, Lucas, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, No, por favor. Nos cuenta Ceci su mirada y ya vamos con vos, Lucas. Ok. Sí, no, bueno, lo que decíamos y anticipábamos antes de que arrancara la cadena, un superávit fiscal de 275.000 millones de dólares de pesos. Es un superávit histórico porque desde el 2008 que Argentina no tenía el primer trimestre del año con superávit fiscal. ¿Qué quiere decir superávit fiscal? Que no solo te alcanza para pagar las cuentas, sino también para pagar la deuda, los vencimientos de deuda y los intereses de la deuda. Que no hay que tomar nueva deuda para pagar los vencimientos de la deuda vieja, y eso es lo que está destacando ahí Javier Milei. Me parece que puso mucho foco en qué es lo que pasó, puso en valor qué significa eso en términos de bajar la inflación. Habla de la promesa de la recuperación de la economía, que por ahora es una promesa. Claro. Y sigue identificando enemigos, claramente, lo dejo eso para los que hacen el análisis político, pero me parece que también hay ahí un respaldo muy fuerte en momentos en los que han aparecido muchas críticas de algunos de los economistas que estaban incluso muy cerca de Javier Milei, Domingo Cavallo, Carlos Rodríguez. Que esta semana lo criticaron fuertemente. Exactamente, sobre lo profunda que puede ser la recesión y el riesgo de una depresión económica, que es la palabra que usó Cavallo la semana pasada, y Carlos Rodríguez el fin de semana en los diarios. Él le da un respaldo muy fuerte tanto a Luis Caputo, el ministro de Economía, como a Santiago Bausili y a sus segundos, que eran los que estaban ahí al ladito de Milei. De un lado, Pablo Kirno, el secretario de Finanzas, y Vladimir Werning, el vicepresidente del Banco Central. Lucas habla de hazaña épica, ¿no? Usó esa palabra. Hazaña a nivel mundial, esa es la palabra que usó Milei. Hazaña a nivel mundial, así se autocalifica en estos meses de gobierno. Mirá, Franco, en ese gran libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, este psiquiatra austríaco que estuvo preso en un campo de concentración cita una frase de Nietzsche. Nietzsche decía, quien tiene algo por qué vivir puede soportar cualquier cómo. Hoy Milei le está diciendo a la sociedad argentina cuál es el motivo por el cual soportar este ajuste. Le está dando el sentido del sufrimiento de atravesar este proceso en un momento especial, porque mañana una porción de la sociedad, veremos qué porción, se va a manifestar en contra de una parte del ajuste que está efectuando el gobierno. Bueno, el gobierno intentó darle un sentido al ajuste y creo que este es el sentido del mensaje, ¿no? Sí, está bueno lo que marca Lucas. Lo voy a sumar a Iván Carrino, que es economista, que ya está con nosotros, porque... Gracias, Iván, por venir. Buenas noches. Hola, Franco. Hola, ¿cómo estás? Milei en un momento, me parece que hace hincapié, por lo menos la lectura que hago yo, a que no digan que todo es licuadora. Dijo al revés. Acá usamos la motosierra, ¿no? Acá usamos la motosierra para recortar los gastos que no sirven del Estado, no la licuadora en las jubilaciones, ¿no? ¿Esto lo llegaste a escuchar? Sí, lo escuché. ¿Coincidís en eso? Más o menos, en realidad. Porque, hay bastante licuadora, hay bastante licuadora. Yo preguntaría de dónde sale ese dato de que un mínimo porcentaje del ajuste lo explican las jubilaciones, al menos en los datos del primer bimestre, que son los que yo tenía en el Excel hasta hoy. Mañana veremos dónde está la información nueva. La mayor parte del ajuste del gasto es una licuación en jubilaciones y pensiones. Después hay
Tengo los mismos números que mencionaba el presidente. El gasto en capital cayó 87% en términos reales. Es lo que dijo en cadena nacional. O sea que eso no cambió del primer bimestre al tercer. Pero él dijo que de mes. lo que recortó, el 0,4 jubilaciones y el 4,6 es recorte. Bueno. Es recorte del gasto. Dijo transferencia a las provincias, transferencia a la las provincias. Pública que la anuló. Transferencia a la provincia cae 77% en términos reales, sí, pero explica poco de la caída del gasto, sí, porque es un porcentaje menor de lo que era del porcentaje total del gasto. Lo mismo pasa con transferencias a universidades, ¿no? O a la obra pública, claro. Claro, entonces yo te diría, los cuatro conceptos principales por los cuales está cayendo el gasto en términos reales son jubilaciones, gasto de capital, efectivamente. Obra pública, fundamentalmente. Subsidios económicos, es decir, la tarifa subsidiada, ¿no? El agua, el transporte, ahí baja fuerte el gasto. Y salarios, que es lo que decía, gasto de funcionamiento. Pero ahí están los cuatro principales pilares. Licuación, ¿no? Ahí hay licuadora y también hay motosierra porque tenemos contratos que no se renuevan e incluso personas que han sido despedidas. Para que todos nos confundimos con esto de la motosierra, la licuadora. Escuchémoslo primero a Milei y ahora volvemos a ver qué electrodoméstico usó el presidente en estos meses. Dale. Una reducción drástica del 87% en la obra pública, históricamente vinculada al festival de corrupción que ha sido la Argentina los últimos 20 años, donde se gastaba dinero los contribuyentes en rutas que no conducían a ningún lado o en obras que se inauguraban 5 veces y nunca se terminaban. En nuestro modelo, las obras de infraestructura pasarán a ser financiadas por el sector privado, de manera tal que efectivamente tendremos las obras que los argentinos necesitamos, evitando que ese dinero termine en los bolsillos de los políticos o sus amigos contratistas del Estado. No puedo evitar, perdóname, recordar a Cristina Kirchner, digo, me gustó esto de concreto, ¿viste? A las 9 cadena nacional, a las 9 la cadena, 15 minutos, voy, te digo lo que tengo que decir y chao, porque, ¿viste? Antes había que esperar una hora que hablara. Más o menos se conocía, ¿no? Ay, me hiciste acordar de las cadenas de Alberto Fernández que las regrababa 5 veces porque le salían mal. Claro, con las Filipinas. ¿Por qué me hiciste acordar de eso? Bueno, pero no, perdón, porque también intentó recordar aquellos gobiernos, ¿no? Milei, cuando estaba nombrando la cuestión de la corrupción en la obra pública y el gran desastre que dijo que había recibido con estos números que yo no sé si los cambió, Ceci, con casi, dijo 1,2 de inflación diaria. Sí, por día, cuando asumió el 10 de diciembre. 7.600 anual. Y después dijo 15.000. Y la proyección por la emisión iría a 15.000. Es una cuenta. La proyección de inflación diaria. ¿No estás de acuerdo con...? No. Sí, es cierto que nadie proyecta la inflación diaria, Iván, supuestamente, probablemente esté de acuerdo conmigo en eso. De todas maneras, es cierto que el desastre financiero era enorme y el riesgo de una hiperinflación estaba ahí. Claro. Eso me parece que una picardía, Milei, con lo de las jubilaciones y la obra pública. Porque dice, el ajuste sobre los jubilados es 0,4. Sí. El ajuste de la obra pública es 77%. Bueno, compara cosas distintas, ¿no? Dice, ¿cuánto bajó la transferencia? ¿Cuánto bajó la plata que se manda para la transferencia a las provincias? Bajó tanto. No dice cuánto bajó en esa misma proporción lo que se manda de jubilaciones. Dice cuánto representa el ajuste de los jubilados del ajuste total del gasto, ¿no? Son dos cosas distintas, ese 0,4 con el 77%. Ahora, todos entendemos algo que Milei lo repite y que me parece que ha sido la carta de su gobierno, que ha sido esta idea de no voy a gastar más de lo que recaudo. Y eso, Lucas, después de 20 años de populismo, me parece que mucha gente lo entendió, como decir, aparte en un momento fue muy claro cuando dijo que se terminó el estado presente, ¿no? Esa fue la frase que usó. Se terminó el estado. Recorrió mucho de los lugares comunes que viene recorriendo, la mención a la herencia, toda la narrativa anti-establishment, no específicamente antipolítica o anticasta, sino también señalando a sectores empresarios, a sectores sindicales, es decir, recorrió mucho de los lugares habituales. Ahora, yo digo que Milei tiene dos audiencias a las que le está hablando. Sí, a ver. Una es a la que Iván le presta mucha atención, que son los mercados. Sí. A esa audiencia le muestra un dato, que es el que mostró hoy, el superávit. Ahora, a la gente, el superávit es un concepto muy abstracto, muy difícil de comprender. ¿Cómo se come el superávit? ¿Cómo se toma ¿Cómo paga la cuenta ahora a fin de mes? ¿No? Claro, entonces yo creo que para la gente, para esa audiencia, que es la gente, el otro indicador que es clave para entender el sostenimiento de los apoyos que ha venido logrando este gobierno es la inflación. Es la desaceleración, por lo menos por encima de la expectativa, ¿no? Porque los tres indicadores de inflación que tuvimos en el año, los tres estuvieron por debajo de lo que el mercado estimaba.
Entonces creo que acá es la clave para la gente. Este mensaje es mucho más potente para los mercados. Yo lo escucho decir la inflación es un robo y me gusta, ¿no? Escuchar a un presidente que entienda que venimos perdiendo los argentinos mucho con la inflación y que tenga determinación de terminarla. Ahora, vamos a escucharlo. Ahora pregunto, ¿está terminando Milei con la inflación o en realidad está bajando a un parámetro del cual ya veníamos antes, ¿no? Y, ahora se lo preguntamos a Iván, pero escuchemos primero a Milei que dice la inflación es un robo. Dale. Para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento. Esto quiere decir que cada peso que le sobre al Estado Nacional, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de reducciones de impuestos. Vamos a promover una dinámica de ahorro y reducción de impuestos hasta que la Argentina tenga un nivel de gasto público y presión impositiva acorde al de un país que necesita crecer. Porque la única manera de sacar al 60% de los argentinos de la pobreza es con crecimiento económico. No hay otra manera. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? La inflación es un robo. También promete reducir impuestos, que hay muchos que están mirando y diciendo, dale, vamos, hasta ahora no hubo eso, Iván. Si sobra un peso, no va a ir a aumentar el gasto público, Eso. va a ir a bajar impuestos. Buen dato. No, bueno, vos preguntabas sobre si está bajando la inflación, si está logrando ir contra... Yo diría que ahí las causas de fondo de la inflación se están atacando. Al margen de la adjetivación, uno puede estar de acuerdo o no con si es un robo o no es un robo, pero que hay un estricto y total consenso en la profesión de economistas de que la inflación es resultado de déficit fiscal, no te quepa duda. Y eso para mí es importante destacarlo, porque Milei se presenta como un líder libertario, único en la historia, perfecto, pero ¿sabés qué? No está haciendo nada que no esté en el libro. Está buenísimo. Entonces hay un manual de cosas que hay que hacer. ¿Pero baja o no la inflación? Porque si la comparás con diciembre, obvio, porque estábamos explotando. Sí. Pero a mí tampoco me gusta eso que lo corren diciendo, la subiste, es fácil bajarla. Claro. No es la subiste. Vos levantaste la alfombra y estaba llena de mugre. Claro. Porque otros la habían barrido, la mugre, debajo de la alfombra. O la otra analogía que es famosa, que la utilizó Milton Friedman, creo que fue el que la popularizó, que es decir, tenías el fuego a pleno y el agua hirviendo y tapaste la olla. Bueno, ¿cómo termina eso? El día que destapas la olla, vuela el agua. No te queda otra que enfrentar un salto de la tasa de inflación. Después eso baja porque baja naturalmente, pero además estás atacando las causas de fondo que son el déficit fiscal y la emisión monetaria. Es lo que viene diciendo todos los economistas que dan vuelta por los canales de televisión en el asiento del diablo, si querés contestar también vos, Ceci, pero digo, bueno, también el kirchnerista te puede decir, y bueno, para hacerlo así, sí, claro, si me vas a aumentar el gas, yo también. No hay subsidio, otra. No hay otra. Ojalá hubiera otra. Bueno, pero digo, es fácil 20 decir, años yo te aumento. Intentamos 20 años, nos quedamos sin luz y tenemos encima toda la inflación reprimida y la economía dejó de crecer. Y además hay una cosa, la inflación de marzo, y eso es cierto, y probablemente con la de abril pase lo mismo, la inflación de marzo es más baja que la última inflación de masa de noviembre. Claro. Ojo, o sea, está bajando la inflación. Es más baja que los picos de inflación de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, y además esa inflación de 11% es más consistente, porque no tiene escondida tarifa abajo, ni congelamiento. También dio la inflación mayorista, porque él dijo que bajó del 54% a 5%. Sí, eso es cierto, es un dato ya confirmado por el INDEC. Le quería preguntar a Iván, si me deja franco, por el para adelante, ¿no? Porque Milei dice, arranca la recuperación económica con el petróleo, la minería, el campo, y después viene la recuperación del salario. ¿Cuándo viene la recuperación del salario, que es la que esperamos la mayoría? Va a tardar, por ahí también hasta tarda la recuperación económica. Mirá, yo hoy estaba viendo, preocupado por esta pregunta, ¿no? La recuperación en B, en U, en L. En los últimos 10 años Argentina atravesó varios años de recesión. Por ejemplo, en el 2014, en el 2016, en el 2018 y en el 2020, obviamente, la cuarentena, ¿no? En promedio, volver al nivel del inicio de la actividad, o sea, producías 100, empezaste a caer, volver al 100... en promedio tardó 19 meses. En 2018 nunca volviste. O sea, todavía tenemos niveles de producción que están por debajo de noviembre de 2017. Estamos con un cepo, que eso también traba eso, con mucha más inflación, ¿no? Que mucho había expectativa de si hoy iba a anunciar la salida del cepo o no. Hay también, ¿no? Alrededor de eso como una presión. Muy cauteloso con eso. Porque falta la plata, porque el fondo iba, ¿no? Eso yo creo que no depende de eso, pero bueno, este esquema, digamos, le ha permitido comprar reservas. Y por otro lado, bueno, hay una recaudación de impuesto país ahí que puede estar ligada
a la existencia del cepo. Yo no tengo claro si vos salís del cepo, te quedás sin impuesto país, pero hay muchos que dicen, si salís del cepo, te quedás sin impuesto país. Obviamente, si eso es así, es una traba grande para hacerlo, ¿no? Ya vuelvo a la economía. Me quiero un rato con Lucas Romero a la política, porque le quiero preguntar, y ahora escuchamos a Milei, pero te dejo la pregunta, Lucas, pensala, es difícil. ¿Por qué habló Milei? ¿Por qué tenía, y Nico también puede dar su mirada de por qué tenía que hablar? ¿Por qué tenía que hacer esta cadena nacional Javier Milei hoy? ¿Por qué tuvo que salir a decir que los argentinos era un esfuerzo heroico? Escuchémoslo a Milei porque habla en un tono fuerte hace minutos nada más en cadena nacional. Escúchalo. Y ahora nos contesta Lucas. El dato tal vez más acabado que muestra lo acertado de nuestro rumbo es que asumimos con una inflación mayorista mensual del 54% en diciembre, que en términos anualizados implicaba 17.000% anual y que hoy se encuentra en torno al 5% mensual. Sabemos que todavía queda mucho camino por andar, pero no hay ningún secreto: si el Estado gasta más de lo que recauda y financia este faltante con emisión monetaria, entonces habrá inflación. Esto es ley de la historia. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia. No es magia, ¿no? Utiliza un término que usó el kirchnerismo en su momento, ¿no? Cuando gobernaba Cristina decía no fue magia. Sí. No es magia. Sí. No era magia. ¿Por qué tuvo que hablar Milei en cadena? Es difícil no vincular la oportunidad de este mensaje con lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Claro. De hecho, yo venía para acá, así que no logré escuchar todo el discurso, pero le preguntaba a Nico, no mencionó el tema educación. No. Se involucró en el tema que va a ser. Bueno, mañana va a haber un cuestionamiento a una porción del ajuste. No hay ajustes buenos o malos, hay ajustes más o menos injustos. Ahora, hay tres áreas muy sensibles cuando uno va a hacer un ajuste, que son las demandas estructurales ciudadanas: salud, educación y seguridad. Vos sabés que justamente una de las definiciones que a mí más me llamaron la atención es cuando dijo cuáles son las tareas del Estado. Dijo preservar la vida, la libertad y la propiedad. Ahí no habló ni de salud. Ese es un concepto puro libertario. Ni de educación, ¿no? El gobierno del Frente de Todos experimentó qué es meterse con la salud cuando cerró los colegios. O sea, es un tema que está siempre por debajo del radar, pero es estructural y es una demanda ciudadana permanente, porque la sociedad, sobre todo los sectores medios bajos, ven en la educación el canal de movilidad ascendente socialmente hablando. Entonces, es la historia yo de creo la Argentina. Que hay un tema ahí delicado para el gobierno. El gobierno ha tratado de encuadrarlo en el marco de sus intenciones de que ese gasto esté auditado, pero efectivamente ha habido un ajuste sobre el gasto, como ha habido un ajuste sobre muchas partidas. Es falso que se ha cortado a cero la transferencia o que se ha replicado en términos nominales la transferencia del año pasado, pero es cierto que hay un ajuste. Hoy estaba viendo números de la SAP lo marca en el promedio del ajuste general del gasto. No tiene un ajuste distinto. Hay otros rubros que están muy por encima del ajuste que hubo en materia educativa, pero hubo un ajuste. Sí. Entonces, ¿cómo explicar ese ajuste que pudiera ser un ajuste sentido para la sociedad? De vuelta vuelvo a esta idea de, bueno, mostrarles el porqué, ¿no? Es esta vieja... ¿Vos crees que habló porque mañana hay una marcha? Esta vieja estrategia de Menem de decir estamos mal pero vamos bien. Sí. Bueno, un poco apelar a eso en un contexto donde mañana el gobierno va a recibir un cuestionamiento concreto sobre un área, insisto, muy sensible para la sociedad. Franco y decía, síganme, pero que no los voy a defraudar. Sí, también como concepto. Claro, como diciendo, el discurso de hoy era un poco eso, ¿no? Decir, aguanten, que vamos bien. Es más, escuchá Lucas, mirá, lo dice, no dice síganme, que no voy a defraudar, pero él dice, vamos, nuestro plan está funcionando, escuchalo, mirá. Podemos afirmar sin lugar a dudas que, pese a la oposición de buena parte del establishment económico y político de la Argentina, pese a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pese a quienes directamente pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando. Esto salió a decir Milei, ¿no? Nuestro plan está funcionando, dice Milei. Voy a arriesgar una hipótesis. ¿Por qué esta cadena nacional? Obviamente la marcha ayer preocupa mucho al gobierno, más allá de que digan es una marcha de la oposición o que está convocando el peronismo, lo que sea. Pero hasta ahora el discurso del presidente era no hay plata. El país está quebrado, vamos a sufrir. Y es un poco lo que decía Lucas cuando empezó a hablar. Esta vez, en esta cadena, el mensaje es no hay plata, hubo ajuste, pero estamos yendo para este camino. Va a arrancar la economía
tratar de dar una explicación de Las cosas el dolor. están saliendo bien, porque cuando él dice, ¿no? Conseguimos un superávit, acá está, mirá, tenés el resultado, conseguí el objetivo. Es como, nos sacó una radiografía, está como estamos todos los huesos quebrados, dijo, va a haber dolor, bueno, ahora está diciendo, se va a arreglar el fémur. Yo le preguntaría a Iván, un poco brutal, pero... claro, porque estamos todos mirando la marcha de mañana, pero también vienen habiendo críticas, insisto, muy duras de economistas muy cercanos a Javier Milei sobre el riesgo de entrar en una depresión económica. ¿Cuánto riesgo ves a que esta recesión sea muy profunda, Iván? Mira, yo no he visto episodios de depresión económica, que estamos hablando de varios trimestres de recesión continuada, ocasionados por un gobierno ortodoxo que viene a poner las cuentas en orden. ¿Sí? La depresión la tuvimos en el año 2008, cuando hubo una crisis bancaria en Estados Unidos, la podemos tener por un shock externo, la tuvimos cuando fue breve, pero cuando por decreto gubernamental cerramos toda la actividad económica por varios meses en Argentina, producto de la cuestión sanitaria. Entonces, la verdad, ese nivel de proyección o de no lo veo, pero obvio que además ya tenemos algunos datos, obvio que en el corto plazo, te diría 1, 2, 3 meses después de la asunción del gobierno, vamos a ver malos datos de actividad económica. Mirá, hay algo que se llama macroeconomía del populismo o populismo macroeconómico. Está estudiado por profesores internacionales que se dedicaron a investigar... Macroeconomía del populismo. Macroeconomía del populismo, que analizaron las economías de la región nuestra en los años 70 o 80 y encontraron que todos hacían más o menos lo mismo. Aumentar el déficit fiscal, aumentar la emisión monetaria y controlar todos los precios de la economía. Eso al principio funcionaba bien. Claro. Y en cada episodio en que se produjo esto, la cosa terminó en un ajuste ortodoxo que implicaba todo lo que estamos viendo ahora. Olvidar que en el 2011, cuando Cristina pone el cepo, todos los economistas del mundo mundial dijeron, esto después no tenés cómo salir. O sea, vos lo ponés... No tenés cómo salir de Franco, esto. la economía y pensar que hoy es 2024 y tenemos el cepo. Ceci, ¿se cumplió? Tenemos el cepo y la economía desde ese momento hasta acá, PBI per cápita planchada, crecimiento del empleo planchado. La economía se frenó en ese momento. Entonces, para cerrar esta idea, una crisis de corto plazo, producto del ajuste inevitable que te generó la política insostenible anterior, vamos a tener. Ahora, en la medida que los buenos resultados de los que puede hablar el gobierno son un poco la baja de la tasa de inflación, la brecha cambiaria que está en niveles bajísimos, digo, debe ser la brecha más baja de los últimos 2 cepos, que duraron más o menos 8 años, los dos juntos, 9, la baja del riesgo país, y todo eso parece, bueno, son numeritos del Excel que le interesan solo a los inversores, como de alguna manera decía... Lucas, pero también le interesan a la gente. Está bien que el presidente intente transmitir este mensaje, porque detrás de esta mejora, perdóname, Nicolás, detrás de esta mejora financiera viene la mejora real, porque los mercados intentan anticipar los movimientos de la economía real. Ahora hay confianza de parte de los inversores. Nadie viene a invertir a un país que creen que se va a ir al demonio. Está bueno lo que está diciendo. Entonces, vos decís que la confianza macro es el paso previo a que después haya una reactivación en lo terrenal, en lo que significa para nosotros llegar a fin de mes. ¿No? Por supuesto, los mercados pueden equivocarse, pueden hacer apuestas que después y ahí me parece falsas, que pasa Lucas la pelota. Sin una ley, sin leyes, me parece que la plata queda solo en el mundo financiero si no aparece en las leyes. Él lo mencionó en el discurso, los márgenes restringidos. A ver, Milei presenta un cuadro dramático respecto de los condicionantes que están operando sobre la escena y en algún punto tiene razón. O sea, la herencia identifica a todos como los malos. La herencia fue muy difícil de enfrentar, digamos, la oposición de sectores políticos, sectores económicos, bueno. Pero más allá de eso, yo digo que por su condición política, por ser un gobierno que gobierna no en minoría, en hiperminoría, este es un gobierno mucho más necesitado de sostener el apoyo social. Con lo cual, esta necesidad del gobierno de transmitir un mensaje de vamos bien, creo que también está orientada a esa necesidad. El gobierno ha logrado sostener los niveles de apoyo, pero necesita más que cualquier gobierno, porque es su fuente, digamos, central de apoyo político. Es el apoyo social. No tiene apoyo en el Congreso, no tiene... digamos, grandes equipos, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, es decir, es un gobierno muy apalancado en el apoyo social y eso requiere un diálogo muy permanente del presidente para explicar
que este momento tiene un porqué, ¿no? Y necesita enemigos, Milei. Escuchemos este momento porque él necesita, digo, se ve que todo presidente necesita también fomentar esta idea de que de enemigo, ¿no? Amigo-enemigo. Sí. No dio nombres, pero Pero siempre, sectores. Sí, habla de sectores, ¿no? A los periodistas nos tocó también. Siempre estamos ahí abonados. Hoy igual usó la cadena nacional por televisión, ¿no? En el prime time, que ha sido una idea que se había utilizado por primera vez en la Asamblea Legislativa, ¿no? Cuando llamó al Pacto de Mayo. Sí, escuchémoslo porque él busca en esta parte, por lo menos, del discurso hablar de esto. Decían que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era posible, que tener déficit cero en el primer año era imposible. Bueno, nosotros estamos haciendo posible lo imposible, incluso con la mayoría de la política, los sindicatos, el periodismo y buena parte de los actores económicos en contra. Y lo estamos haciendo incluso contando con márgenes de maniobras acotados, producto de que el Congreso no le ha dado todavía a este gobierno las herramientas con las que todas las administraciones pasadas contaron. Bueno, ahí está el presidente, que tiene una cuota de razón y una cuota que no termina de entender lo que hace cada sector. No dio nombre, ¿no? Sí, digo, el periodismo tiene que hacer su trabajo, que es ser crítico de lo que hacen los gobiernos. Digo, para lo demás está la propaganda política, que ya sabemos lo que es. Sí, hablo también en un momento de la pauta. No dio nombre, ¿no? Se cuidó con los gobernadores, que es algo que los gobernadores se lo transmitieron a Franco, le dijeron... A mí no nos ataque más. Franco, decí bien, Guillermo. A Guillermo Franco. Ah, no, Franco. Franco, sí. No, Franco. Franco Mercuriali por ahora no ha asumido en el Ministerio de Interior. A Guillermo Franco los gobernadores le dijeron que no nos insulte más en Twitter. Twitter se transformó en una cuestión de Estado. Y está cumpliendo, más allá de alguna crítica puntual a Kicillof. Claro, es cierto. Si no, no venimos más y no vamos a intentar votar nada. ¿Es el gobierno más débil desde el retorno de la democracia en el 83 desde el punto de vista parlamentario? Sí, van 141 días de gestión, creo, y no hay ninguna ley. No hubo ley. Incluso hubo llamadas a sesiones extraordinarias, donde lo extraordinario fue que no hubo sesión para votar nada. Eso tampoco había pasado y eso nunca, ¿no? Está como también implícito o explícito cuando Milei dice no nos dieron las herramientas para gobernar. Están todos los gobernadores, o la gran mayoría, me consta. Buena parte de los legisladores diciendo lo queremos ayudar. Qué demora, el verano fue perdido realmente para todos, fue de terror lo que pasó en el Congreso. Pero escuchemos las primeras repercusiones políticas del kirchnerismo, de Victoria Tolosa Paz, a ver qué escribió en las redes sociales. Dice, la teoría económica de Milei solo cierra en el Excel. Milei anuncia con bombos y platillos un superávit que lejos está de la realidad que viven la mayoría de los argentinos, donde aumenta el desempleo y la pobreza. ¿Es ficticio? Sí. Lo que no es un cuento es el ajuste que sufre el pueblo, la caída en los salarios y haberes jubilatorios y el desfinanciamiento de las universidades y las obras públicas. Dice, ¿cómo logra Milei este superávit? Con más licuadora y motosierra. Dice la ministra, que fuera ministra de Alberto Fernández. De Desarrollo Social. Con picardía política, dice de financiamiento de las universidades. Sí, mete el tema. Y claro, obviamente, de la marcha. Milei ahí elige responderle pensaba si elige responder al tema de universidades mostrando en qué sectores o en qué lugares aumentó el gasto público y no hubo ajuste, que pone la UH, las asignaciones familiares, la tarjeta alimentar y el plan Más Vida, ¿no? Un plan, dice 500% aumento del plan Más Vida, que es un plan destinado a la alimentación y la subsistencia en buenas condiciones de las embarazadas. ¿Es una respuesta alternativa para hablarle a su público o a su votante, Lucas? Sí, a ver, es una respuesta que hace foco sobre lo que él siempre mencionó, esta idea de la billetera del Ministerio de Capital Humano abierta, ¿no? Tener la sensibilidad para algo que le reclama mucho el Fondo Monetario, ¿no? Cuidar a los más vulnerables. Claro. Bueno, creo que intenta, en este contexto de ajuste, digamos, dar cuenta de que efectivamente se está intentando cuidar a los más desprotegidos. Milei igual se enorgullece de hacer un ajuste más fuerte que el que le pide el Fondo Monetario. Él no lo hizo ahora. No lo hizo ahora, pero lo hizo durante la campaña, incluso cuando asumió. Sí, porque antes también hablaba de la licuadora y esta vez la licuadora
no estuvo para... A ver, yo lo resumiría así el mensaje. Bueno, pero la licuadora se fue desgastando como idea fuerza. No, por la eso. licuadora claramente quedó en claro que ahora tal vez se explica otro. Pasó algo increíble recién. ¿Se dieron cuenta que yo leí el mensaje de la ex ministra y nadie le dio importancia acá en la mesa? No, yo dije... Cambiaron el tema. Marqué lo de pero está bien, pero pasa eso, porque también en casa debe haber pasado lo mismo. Es decir, ¿y a quién le importa lo que diga hoy quien acaba de dejar el país como lo dejaron? Es que hay una cosa lo que pasó en la mesa es también, me parece que lo que ves en las encuestas, Lucas, con quién lidera la oposición. Bueno, ¿qué voces hay en la oposición? A todos nos pasa que preguntamos quién es el líder de la oposición y la principal porcentaje de respuesta es ninguno. Johnny está insistiendo muchísimo en esa idea, ¿no? ¿Te pasa lo mismo? Creo que es un proceso que va a demorar, digamos, que aparezca alguien con legitimidad desde la oposición para poder confrontar contra Milei. Me parece que es un proceso lento que no va a ocurrir inmediatamente. Digamos, venimos de un contexto de una opinión pública muy crítica de la dirigencia política. Milei lo está aprovechando, esta circunstancia. Bueno, parte de eso me parece que también explica esto de quién puede lograr la legitimidad para poder discutir públicamente con Milei. La cámpora Nico se pelea con Kicillof, ¿no? Públicamente, abiertamente. No, a ver, está jugando casi el partido... solo, ¿no? Milei está Massa yendo a buscar la pelota al arco, Kicillof peleándose con el compañero, con Máximo Kirchner, Cristina mirando para otro lado de la platea. Es muy significativo. No sé si eso es bueno, porque a veces es mejor que un oficialismo tenga una oposición firme y marcada que estar solo y tal vez termine. Ahora, por un lado dijeron recién que había debilidad en el Congreso. De parte de Milei, pero por otro lado la oposición tampoco tiene fortaleza. Le hago esta pregunta a Lucas. ¿Milei tiene poder o no tiene poder? Es una linda contradicción esa, porque, a ver, para complementar un poco el dato que planteaba Nicolás de los proyectos de ley de los presidentes en el Congreso. Los últimos 4 presidentes peronistas, estoy hablando de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, aprobaron su primera ley en el Congreso en menos de 10 días. Ese fue el tiempo que tardaron en lograr que el Congreso les apruebe una ley, algunas más importantes que otras, lógicamente, pero fíjense el contraste entre un Milei que vamos 100 y pico de días desde que envió, pero desde que envió la ley base, 100 y moneditas, y todavía no tiene esa herramienta. Macri, que gobernaba en minoría también, en 2016, tardó 28 días en aprobar la ley de renegociación con los holdouts, que fue importante en el comienzo de la gestión. Es decir, este es un presidente que tiene el margen de actuación acotado, como dijo Milei en el mensaje, y esto forma parte de la vida. Ahora, al mismo tiempo, yo puedo decir, la oposición, teniendo capacidad y recursos políticos para voltearle el DNU, no se lo volteó. Y yo creo que ahí opera un condicionante sobre el accionar de la oposición, que es este que mencionaba Franco, que es la falta de legitimidad. Esta es una oposición que se ve condicionada por una opinión pública que no quiere ver a la oposición poniendo palos en la rueda, y la oposición tampoco quiere hacerse corresponsable de lo que ocurra si pone palos en la rueda. Yo creo que es esto lo que mantiene a la oposición controlada y le da margen a Milei. Ahora seguimos con más análisis político, económico, con Lucas, con Iván, con todo el equipo de Johnny acá en la mesa. Pausa muy breve, enseguida volvemos porque Milei habló obviamente, ¿no?, del tema inflación y demás. No habló de la casta, no usó la palabra casta política. No. Y en un momento donde arde con el tema de los aumentos de los senadores, que ahora se lo voy a preguntar a Iván y a Lucas también, donde la gente arde en casa porque se aumentaron los sueldos de los senadores, no habló de la casta. Y yo ahora lo pongo en la mesa el tema con Iván, con Lucas, con Nico, con Ceci, ya venimos. El tiempo voló, gracias Iván Carrino, gracias Lucas Romero, por supuesto Nico Wiñaski mañana, Ceci también, Bufflet mañana, con Johnny Viale, se recupera Johnny, que te mejores, mañana acá por supuesto a las 9 de la noche en TN. Nos vemos a las 23, viene Joaquín Morales Olahora.